Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y también la bienvenida a los seguidores. Les doy las gracias por cada uno de los comentarios o preguntas o dudas que tienen y también por los aportes que también hacen en los temas que quieren escuchar para estos jueves. El tema de hoy fue ¿de qué red social, de qué seguidores? El tema. Seguidores de Instagram. De Instagram. El tema que elegimos hoy es por una seguidora de Instagram, pero también con ella llegaron muchas preguntas similares a lo que la seguidora de Instagram nos hacía. El tema de hoy es ¿qué hice mal? ¿Por qué mi hijo tiene TLP? Me fue conmovedor estas dos preguntas y por ello decidimos que hoy estaría como tema para el conversatorio del día de hoy. Si bien es difícil recibir el diagnóstico, bien sea de un psicólogo, bien sea de un psiquiatra, que tu hijo tiene trastorno límite de personalidad, sí, es un momento más bien difícil y es un momento también abrumador, porque lo primero, aunque créanme que no es lo más fácil de quitarse esa pregunta, es no hacerte cargo, o sea, no ser responsable, no culparte porque tu hijo tiene trastorno límite de personalidad. Porque además, cuando yo digo que a partir del 2021, después de la pandemia, es donde el trastorno límite de personalidad ha cogido demasiada popularidad, fuerza, investigación, querer leer, querer consultar. Porque antes no, porque muchas veces daban diagnósticos parciales, pero casi siempre llegaban al final o casi nunca llegan tampoco a saber que el hijo o la hija tenía trastorno límite de personalidad. Entonces, les pido por favor que no se culpen. Porque es muy importante saber de dónde sale este trastorno. Este trastorno mental sale por un trauma y este trauma lo genera bien sea un abandono ficticio o real de los padres o de esos adultos responsables del niño. Un abandono real es cuando la madre se va y lo deja con el papá o lo deja con alguna abuela o con alguien que lo críe, o cuando muchas veces también puede ser que lo da en adopción. El ficticio es cuando nace, por ejemplo, esto es una de las investigaciones que yo he seguido durante estos 22 años, y es cuando el niño tiene una edad donde él ya entiende que es el principal, es la persona más importante, es la persona es el centro de atención del niño, de la niña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este niño o esta niña llega a su segundo hermano, desafortunadamente el niño ahí el niño se siente desplazado, que la madre no lo quiere, que la madre lo ha abandonado. Y por eso muchas veces hay reclamos que llegan y dicen las mamás: yo jamás dejé a mis hijos con una empleada, jamás los dejé en la casa de mi mamá, yo fui la mamá presencial todo el tiempo y no entiendo por qué tiene trastorno límite de personalidad. Puede ser que cuando el niño tenía 3 años viene su segundo hermano, o casi 3 años viene su segundo hermano.
Esto también da trastorno límite de personalidad y da un abandono. También puede ser cuando el niño es expuesto a un abuso sexual o físico, y también el bullying, que el niño se sienta también en un accidente entre la vida y la muerte, ¿sí? En situaciones de peligro, estar frente a un bullying constante es sentirse en peligro, y también tener estar en situaciones extremas como un accidente. También esto genera trastorno límite de personalidad, que algunos lo llaman estrés postraumático, o que estuvo en presencia de algo que para el niño no es comprensible en ese entonces. O sea, ¿qué quiero decirles? Es que la mamá me preguntaba, pero ¿por qué por la seguidora? ¿Qué hice mal? Y como que ella repasa una y otra vez como la crianza de su hijo, y no ve ella como que algo malo hizo o que algo malo le generaron a su hijo. Por favor, les pido por favor, cuando escuchen el diagnóstico que su hijo tiene trastorno límite de personalidad, sí, eso es verdad. Uno se va a confundir. ¿Por qué se puede confundir? ¿Por qué se puede hasta angustiar? Porque sabemos que es un trastorno demasiadamente complejo. Es el trastorno más complejo que hay dentro de los trastornos mentales. Y que es el trastorno que apenas estamos los profesionales aprendiendo de las mismas personas con trastorno límite de personalidad. Entonces, sí, es abrumador o es un paso totalmente incierto, y que esto pueda generar, pero porque sea desconocido, pero no porque se culpe. Porque en la medida en que se empiecen a culpar, entonces les digo, mamás, papás, en la medida en que el hijo empieza a culpar a la madre o al padre, que para él esa fue el abandono, es la causante de su dolor emocional, y por eso le están haciendo un reclamo una y otra vez, y me abandonó una y otra vez, y la mamá no entiende por qué le está haciendo reclamos y por qué está hablando desde el pasado, que cosas que ni siquiera la madre recuerda. Entonces, estamos hablando de la crisis del hijo, de identidad que tiene el hijo, que la está culpando, más la culpa, ese mea culpo, por mi culpa, mi hijo está así. Entonces ahí no hay ninguna solución, no estamos siendo diligentes ante la situación cuando nuestro hijo es diagnosticado con el trastorno límite de personalidad. Lo ideal, créanme que lo ideal es no culparse. Lo ideal no es ir en busca, no nos pongamos por favor a escudriñar, a ir cada momento del crecimiento de nuestro hijo, a tratar de adivinar, porque eso es una adivinar, qué pudo haberle pasado a él. Mientras que ustedes están en esa confusión, en ese pensamiento intrusivo de querer saber qué fue lo que le causó el trastorno, por favor, déjenselo al psicólogo profesional en trastorno límite de personalidad. No nos pongamos a adivinar, porque ahí lo que estamos es alejándonos, porque ahí estamos hablando de mi culpa, nos estamos alejando y estamos dejando a nuestro hijo o a nuestra hija resolver su problema, mas no estamos dándole solución, nos estamos aún más montándonos en otro problema personal. Entonces, les digo que por favor, no se culpen, mejor busquen ayuda a un profesional especialista en este trastorno, en el trastorno límite de personalidad o borderline. ¿Para qué? Para que aprendan este lenguaje. Este lenguaje no es un lenguaje fácil, no es un lenguaje fácil de entender, no es un lenguaje fácil de leer. Hágase de cuenta que está aprendiendo a leer en chino, que está aprendiendo a leer en alemán, que está aprendiendo a leer en inglés, que está aprendiendo a un lenguaje nuevo. Cuando uno aprende un lenguaje nuevo, lo primero que nos hablan es
aprender a ser muy buenos escuchas y muy buenos observadores del movimiento de garganta y labios. Es exactamente, aprender este lenguaje es exactamente lo mismo. Simplemente que es un lenguaje de las emociones. Y no son mis emociones, es las emociones de mi hijo, de mi hija. El por qué él o ella, en momentos de tanta lucidez que uno cree que está súper bien, está genial, mírame cómo habla de hermoso, es que se desenvuelve intelectualmente, pero cuando llega el momento de tener un lenguaje más personal o un acercamiento más personal, la persona con trastorno límite de personalidad se siente vulnerado y atacado. Y ahí es donde la gran mayoría de todos nosotros que pasábamos por todo este proceso, accionamos y no sabemos por qué este muchacho o esta muchacha, con la edad que tiene, se descontrola y se vuelve un niño chiquito o una niña chiquita. O sea, sus emociones se despepitan, entran en caos, no hay nada congruente, no atinan una palabra con otra, no atinan un tema con otro, no atinan la consecución de las palabras o del diálogo emocional para poder ellos apropiarse de lo que está preguntando el otro o lo que pretende el otro que entienda, ¿ya? No, sabemos muy bien que inmediatamente se detonan y hacen una pataleta y una rabieta, y es más fácil, claro que sí, controlar a un niño de 4, 5, 6 años en pataleta, porque es que el enano está enano, ¿cierto? El niño está muy enanito, pero controlar una rabieta en una persona de unos 70 de estatura, de unos 60 de estatura, con la fuerza y la velocidad que ya ellos tienen, un adulto, es difícil. No imposible, pero es difícil. Ahí es donde nosotros nos equivocamos, cuando estamos en ese hablar intelectualmente, pero cuando ya se habla de algo demasiadamente personal o emocional, ya ellos no entienden. ¿Pero por qué no entienden? Porque su identidad no siguió avanzando. Su identidad debe de caminar a la par de la edad cronológica. Pero ¿qué pasa? La edad cronológica sigue avanzando y la edad psicológica se estanca en el momento del trauma. Y la edad cronológica con el intelecto sigue avanzando y sigue avanzando, y cada vez que va avanzando el intelecto, cada vez se va estancando más y más la identidad. La identidad, recuerden que es el pilar de las emociones. Entonces, si la identidad se atora, ¿qué pasa con las emociones? No sabe diligenciar ninguna emoción, no sabe controlar ninguna emoción. Ellos inmediatamente están prestos a dar una respuesta, y la respuesta casi siempre es de una forma inadecuada, porque suben el tono de voz, porque tienen unos gestos demasiado fuertes y a veces casi que manoteos, ¿cierto? O con cabeza hacia adelante. Entonces eso, claro, intimida muchas veces a las mamás, a los papás o a las personas que están conviviendo con esta persona. Y allí entra el que es necesario aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Preguntan, ¿qué es contención emocional? ¿Cómo se hace la contención emocional? Contención es contener, pero es que estamos hablando, hacer una contención emocional no es lo mismo que hacer una contención de que se va a caer algo físico y que yo cojo mi cuerpo y lo voy a detener con mi cuerpo. No tiene nada que ver. Estamos hablando de la detención emocional, hacer una contención emocional. Estamos hablando de cómo acercarnos a él para que aprendamos cuál es la queja que él tiene o ella tiene, cuál es la expresión verbal que ella tiene o él tiene, cuáles son los gestos que ella tiene o él tiene, pero también cuáles son mis gestos, cuál es mi tono de voz con la que me estoy dirigiendo a mi hija o a mi hijo o a mi pareja, cómo es esa estructura
digamos, tanto corporal como gestual. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es necesario aprender este lenguaje de las emociones, que es esencial utilizar técnicas. Estas técnicas que yo utilizo no las utiliza nadie. Créanme que no, porque yo soy, dentro de estos 22 años en esta investigación, las técnicas no tienen que ser de piel hacia afuera. Yo digo, son técnicas que es de piel hacia adentro. Cuando yo hablo de piel hacia adentro, estamos hablando de que primero debo de tener y saber cuál es la empatía dentro de ese lenguaje emocional que necesita mi hija o mi hijo o mi pareja para yo tener esa empatía con ella o con él. Y enseguida, ¿cómo voy a sentir lo que ella o él siente 24/7 durante 365 días del año, más los 37 años que tiene, más los 25, más los 18, más los 15, más los 13 años que la persona con trastorno límite de personalidad tiene un dolor, es un dolor permanente, créanme que es un dolor permanente, que lo único, sí, es necesario, hay momentos que es necesario que haya medicamentos. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor emocional que puede haber una disociación, puede haber una tendencia de una esquizofrenia, puede haber lo que son las autolesiones, ¿sí? Y ahí es necesario una ayuda psiquiátrica con los medicamentos, o cuando ellos necesitan como callar ese dolor emocional, entonces utilizan el alcohol, utilizan las drogas, que hoy las llaman drogas recreativas, ¿ya? Pero nada de drogas recreativas, ellos están buscando la forma de cómo callar un dolor adentro, en el alma, en el cuerpo, en el ser. Y cuando yo ya aprendo este lenguaje y empiezo a ser empático con mi hija, con mi hijo, empiezo entonces la segunda fase, y es saber estar en la posición de mi hija o de mi hijo o de mi pareja con ese dolor emocional que no lo tengo yo, pero lo puedo sentir. Y puedo sentir en qué momento emocional está, en qué caos emocional está, y eso genera un dolor emocional. Nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, sí tenemos dolor emocional, pero jamás de llegar al caos emocional de una persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, cuando yo ya tengo esta empatía, cuando yo ya tengo esta compasión, yo puedo tener ya un lenguaje fluido con mi hija o con mi hijo. Ya puedo saber que si él o ella está en un estado de ansiedad, pero que ella no sabe o él no sabe qué lo detonó, entonces uno lo que hace es observar en silencio, saber qué está pasando, cómo camina, cómo respira, cómo empieza su interacción con él mismo para poder saber y cómo gestionar sus emociones. Entonces ahí es donde uno dice, Dios, ayúdame, o Señor, o yo no tengo cualquier filosofía religiosa, o si no la tienen también es respetable, pero ¿cómo hago para que me baje la ansiedad? Ella aprenda o él aprenda que eso se llama ansiedad, que ese sentimiento se llama ansiedad, o que esa emoción se llama rabia, ira, enojo, coraje, asco, y que ellos aprendan de estas emociones, porque ellos las sacan a pasear todo el día y ellos no descansan ni siquiera de noche, porque en la noche están las pesadillas que no dejan dormir, y de día está la pesadilla de tener que relacionarse y tener que tener esa interacción social con el otro, o tener que hablar con el otro. Entonces miren que viven una pesadilla de día y pesadilla de noche. Entonces, ¿qué le digo, mamá? Es muy importante que aprenda este lenguaje emocional. Le va a ayudar a su hijo, créame que le va a ayudar a su hijo. En pocos meses usted va a ver resultado. Es necesario las técnicas, es necesario saber recibir instrucciones para hacer las técnicas. Las técnicas no son
dispendiosas, cansonas, agotadoras. No, aún más, le va a ayudar, nos ayudan a nosotros mismos, nosotros que somos mamás, o a los papás, o a su pareja que está viviendo con una persona con TLP, a sanarme de la tristeza, del miedo, de la rabia, de la frustración, de la poca identidad que tengo, o de la poca valía que tengo, o de la autoestima que no tengo. Nos ayuda a sanarnos. Entonces, ya uno sanado puede sanar al otro. Sanar. Y vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad sí se sana. Y que la persona con trastorno límite de personalidad puede aprender y reeducar las emociones y gestionar emoción por emoción y reeducar emoción por emoción, sí se puede. Sí se puede porque yo ya tengo pacientes que ya han pasado estas etapas difíciles. Tengo mamás y papás pacientes que han pasado esa etapa difícil y que sus hijos cada vez se van recuperando poco a poco. Pero sí les digo, por favor, necesitan ser muy consecutivos, o sea, responsables con la terapia, responsables con el aprendizaje, porque es de la única forma que vamos a transmitirle a mi hija o a mi hijo cómo es las técnicas y la contención emocional. Vuelvo y le digo, es a enseñarle a él o a ella a gestionar cada emoción, a reeducar cada emoción, a que aprenda que esa emoción es rabia y que vea y se sienta como él o ella cuando tiene enojo, rabia o coraje, cuál es la postura que él pone o ella se coloca. Entonces miren porque ellos lo hacen totalmente inconsciente. No son conscientes. Digamos que del 100%, digamos que el 2% puede ser consciente, 2 o 1%, ¿ya? Que es que a veces llega y se acerca y me pide perdón, como cualquier niño de 2, 3, 4, 5 años, que sabe que algo está mal y que con solo decir perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, yo no vuelvo a tener otra mujer, por favor recíbame que yo ya no la voy a volver a golpear o no lo voy a volver a golpear, por favor recíbame que yo no vuelvo a tener romance, hasta que ya uno se estabiliza emocionalmente y vuelve nuevamente la persona con trastorno límite de personalidad a tener conductas que a ustedes los va a lastimar. Entonces, para que no se sientan lastimados, aprendan este lenguaje emocional, aprendan las técnicas para hacer contención emocional, aprendan para que por favor ustedes les ayuden a avanzar esa edad psicológica, a que se alinee con la edad cronológica, que sí se puede. Créanme que sí se puede. Entonces, los dejo para que por favor lo analicen, lo piensen. Y mamá, también a ti, gracias por tu tema. Gracias, que estuvo muy importante todo el aporte que nos hiciste y que nos regalaste. Gracias. Ahora sí, Eli, cuéntanos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado al live de hoy. Las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantalla. Hoy tenemos ya los objetivos trazados para el live de hoy. Las personas de Facebook también. Por acá tenemos varias preguntas interesantes. Vamos a empezar por el WhatsApp, que nos dicen: hola doctora. Hola. Mi pregunta es: ¿por qué me cuesta decirle no a una persona? Mi miedo es que se enojen conmigo y luego yo siento muy enojada conmigo por ser de tan poco carácter. ¿Es normal esto en personas con TLP? Muchas gracias por su respuesta. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad no sabe decir ni un sí ni un no, es muy importante que esté en terapia. ¿Por qué? Porque hay patrones o modelos de crianza, patrones de conducta, que además del trauma tenemos esos patrones o modelos de crianza más el sistema de creencias, y hay que saber diferenciar entre cada uno de ellos. Entonces, para eso es muy importante que asistas a terapia, para que aprendas a mirar si este es el trauma, si eso es el patrón de conducta aprendido o si eso es el sistema de creencias.
Bueno, las personas por Instagram también pueden realizar sus inquietudes para hacérselas saber acá a la doctora. Por acá por el Facebook nos preguntan, buenas tardes doctora, mi hijo habla muchas malas palabras por culpa mía. ¿Cómo quito eso, por favor? Entonces, primero que todo, si tú tienes las malas palabras es porque tú también la aprendiste, esos son modelos de crianza, ¿ya? Entonces es muy importante que puedes perfectamente estar con ir a donde un psicólogo clínico, un psicólogo cognitivo o a un psicólogo gestal. O sea, puedes ir a cualquier de estos psicólogos a que tú tengas conciencia, puedas tener conciencia en qué momento los aprendiste y cómo a partir de este momento que vas a empezar a tener conciencia puedes avanzar en este proceso de cambiar y vas a ayudar a que tu hijo también modifique desde él, cómo quiere modificar esos patrones de aprendizaje. Por el TikTok nos dicen, ¿cómo puedo sanar un trauma de abuso para poder dejar de hipersexualizarme? Últimamente me he sentido muy extraña y alejada de la realidad. Bueno, para poder sanar un trastorno por abuso sexual, necesariamente necesitas estar en terapia psicológica. Esta terapia psicológica sí o sí es necesario que esté con un especialista en borderline. Es necesario. ¿Pero por qué? Porque cuando no sé cuánto tiempo estuviste en abuso sexual, entonces hay que ir buscando cuál fue la emoción con la que quedaste en ese primer impacto que te ha generado todo este desmadre, ¿sí? O todo este caos emocional para ir sanando e ir avanzando de esa edad psicológica en la que quedaste a la edad cronológica actual e vivir el presente. ¿Para qué? Si tú aprendes a vivir el solo por hoy, el saber estar o el día a día, vas a saber que no vas a tener esas disociaciones, ¿ya? Porque estás entre el pasado y el futuro, más no estás viviendo, te estás perdiendo de vivir el presente. Ok, sigamos dándole clic a la pantalla a las personas que nos están viendo en el en vivo y que deseen apoyar con los objetivos del live. Por acá nos dicen saludos desde Argentina. Saludos. Mi hija tiene TLP, la adoptamos con 6 meses de edad. Tenemos otro hijo recién nacido también de adopción. Siempre está ese sentimiento de culpa que lo tiene por nuestra culpa. Y ella lo manifiesta así, que nosotros somos culpables. ¿Cómo hacer? Gracias. ¿Qué edad tiene la hija? La pregunta que hice mal es inevitable. La pregunta que hice mal es inevitable. ¿Qué edad tiene la hija? La mayor. No, dices que la adoptamos con 6 meses de edad. Habría que que no preguntar. sabemos. No. A ver, para ello es muy importante, créanme, sobre todo ustedes, demasiadamente importante, que usted haga terapia. ¿Por qué? Porque el niño, o sea, tengo también dentro de mis investigaciones, están los hijos adoptados, que también me llegan. Es muy importante porque lo que observo yo entre los padres que tienen hijos biológicos y los padres que tienen hijos adoptados. Por acá dice, la escuchó, dice que tiene 18 años. Ok. La niña. ¿Y el niño qué edad tiene? ¿El niño de qué edad tiene? Mientras tanto yo le cuento. Entonces, ¿qué pasa? Le doy respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que son más accesibles, son más compasivos, son más entregados en esa crianza con los hijos adoptivos que los mismos hijos biológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante que usted haga terapia o con su pareja, o con su esposo, o con la persona que tenga a su lado, o si no, usted sola, que haga terapia y aprenda este lenguaje. Tu hija ya tiene 18 años. Ah, el hijo tiene 13. Y el hijo tiene 13. Ay, es que también se lleva mucha diferencia. Entonces,
¿qué pasa? Que es muy importante que tú aprendas este lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien tu hija está mostrando su dolor emocional o su trauma, cuando nace, o sea que ella tiene 18, 13, ella tenía 5 años, 5, ¿cierto? 5, ella tenía 5 años, ahí hay un trauma de abandono. ¿Por qué? Porque ella durante 5 años nadie había en su espacio, en su contexto no estaba sino ella y las atenciones máximas eran para ella. ¿Qué pasa? Que cuando llega el segundo, ya ella se siente desplazada y es abandonada. Eso es lo que ella siente. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar que sea, es usted. No, ni siquiera es su hija de 18 años la que debe trabajar ese trauma. Es usted, porque usted le va a aprender y va a hacerle contención emocional, le va a enseñar a avanzar de la edad de los 5 años hacia los 18, o sea, 13 años que tiene de ventaja cronológica, a que vaya alineándose con la edad cronológica. Pero ¿quién lo va a hacer? Usted. Hágalo usted. No, créame, lo ideal es que los padres o la pareja que no tenga este trastorno haga esta terapia, para que es mejor que le enseñen, ustedes le enseñen a ellos, le ayuden a avanzar esa edad psicológica, la cronológica, les enseñen a reeducar sus emociones, a hacer sus propias contenciones emocionales. Es mejor que usted lo haga. Ok, por acá nos dicen saludos desde Monterrey, Nuevo León, como siempre los temas excelentes. Gracias Gracias eternas por su apoyo. Gracias. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. ¿Qué pasa si ya me separé de una persona con TLP y él revisa las redes? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué debo hacer? Bueno, gracias por estar acá. Primero que todo, si terminaste la relación con una persona con trastorno límite de personalidad, no sé cuánto tiempo llevas de haber terminado la relación, lo ideal es que yo no entiendo mucho de las redes, pero me van a explicar. Quiere decir, Eli, si le revisa todas sus redes, es que él tiene acceso a sus redes. Entonces, por favor, que no tenga acceso a sus redes. Punto. Ya. Que ya se va a solucionar el problema. Va a haber solamente algo muy superficial, pero usted no la está siguiendo el paso a paso. Eso es lo que pasa con las redes sociales, que cuando alguien quiere saber el segundo a segundo entre las redes, entonces usted simplemente sáquelo de las redes. Sí. ¿Ya? Ok. Por el TikTok nos están diciendo las personas de TikTok, vamos dándole clic a la pantalla. Nos dicen, doctora, ¿me puede decir si con medicación se puede evitar los ataques de ira? Los ataques de ira... A ver si la continúa por acá. Sí, los ataques de ira. Ok, sí, con medicación se puede tratar, o sea, médicamente lo que hace es que la adrenalina... ponen en el o sea, le dan medicamentos para que pueda empezar como a controlar sus, digamos, neurotransmisores con toda la parte de hormonas, esa ira, a regularla, no a controlarla, sino a regularla. Pero tiene dos opciones: o el medicamento es paliativo, o sea, por eso cada 4, 5, 6, 7, 8 horas hay que repetir el medicamento, porque eso es lo que dura el efecto en el cuerpo. Pero si quieres avanzar, y avanzar no quiere decir que tengo que dejar ya el medicamento, sino que a medida que vas avanzando en reeducar tus emociones, el medicamento, el psiquiatra va viendo que estás regulada y va a ir bajándole los miligramos, hasta muchas veces dejarlo en 0. Para ello es necesario la terapia psicológica. Ok, por acá nos dicen por el Facebook. Mi hija tuvo relaciones por primera vez y le contagiaron VPH. Eso detonó las crisis. Yo grité por los nervios de la enfermedad y le dije, ¿por qué hiciste ello? ¿Usted cree que eso fue el trauma?
¿O el trauma es solo en la infancia? No. Eso pudo haberla detonado. Y O... discúlpame. Y por acá continúa la mamá. Ok. Mi hija tiene 21, a los 21 años. Ok, aquí como que está siendo un poco más específica. Mi hija tuvo relaciones a los 21 años por primera vez y se contagió de VPH. Yo la regañé por ello y eso detonó sus crisis. Mi pregunta es, ¿ese fue el trauma o el trauma es en la infancia y el hecho del VPH solo fue un detonante? Mi hija de niña no hacía crisis, pero sí tenía un carácter difícil. Ok. No, le detonó el diagnóstico. O sea, le detonó el diagnóstico, sino que ella tuvo que haber sufrido un trauma en la infancia. ¿Qué hay que hacer? Ayudarle muchísimo. ¿Por qué? Pero usted vaya a terapia, haga terapia psicológica, porque ella tiene dos problemas. Estamos hablando el trastorno mental y el trastorno o sea, el VIH. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que usted puede hacer terapia, ayúdele a que ella aprenda a tener esos controles y reeducar esas emociones. Además, las emociones tienen que ver con el sistema inmunológico, ¿ya? Y un sistema inmunológico nivelado es mucho mejor para avanzar en el mejoramiento de su enfermedad biológica. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Es que usted haga terapia y usted ayude a su hija a que ella vaya mejorando en sus crisis emocionales, en sus miedos, porque entonces debe tener demasiado miedo. O sea, el miedo de la infancia, por el trauma, más el miedo actual. Debe estar en un caos emocional muy grande, de verdad. Con la empatía compasiva usted le puede ayudar muchísimo más a su hija. Muchas gracias por el regalito, doña Marce. Gracias, doña Marce. Por el TikTok nos dicen, yo soy madre y también psicóloga. Entiendo lo difícil que puede llegar a ser para unos padres. Mi hijo está medicado con estabilizador del estado de ánimo, antidepresivos y ansiolíticos. Aún así, tiene ataques de ira muy frecuentes. ¿Qué se puede hacer? Le voy a decir qué se puede hacer. El medicamento, y usted siendo psicóloga, colega, sabe muy bien que eso es paliativo. Eso no va a solucionar los problemas emocionales. No hay una píldora para que diga, esta píldora es para que estabilice su ira, su rabia y se sane. No, usted sabe muy bien que hay que reeducar a su hijo. Entonces, usted aprenda este lenguaje emocional, aprenda lo que es la empatía compasiva con su hijo y sáquelo adelante. Y créame que él va a mermar muchísimo todo el medicamento que le están dando en estos momentos. ¿Pero por qué? Porque él va a saber reeducar emoción por emoción, al estabilizar las emociones, al estabilizar esos neurotransmisores que usted lo sabe, él va a regular todo su sistema neuronal, los neurotransmisores, sistema inmunológico, y va a poder ir poco a poco que le mermen esos medicamentos. Ok, por acá nos preguntan. Yo siento que tratar con otras personas, aunque solo las escuche, me lleno de energías negativas. Por eso prefiero evitar. Ok. Nos dicen, si mi hijo crece con un vacío por la ausencia de su papá, ¿puede detonar a un TLP? Todo lo que es vacío emocional, todos tenemos un vacío emocional. Todos los que estábamos en este planeta Tierra, todos tenemos ese vacío emocional. La diferencia es que ese vacío nosotros lo controlamos, las personas no TLP. Mientras que las personas con trastorno límite de personalidad, hay una queja continua de su dolor emocional en ese vacío, ¿cierto? Esa queja y esa culpabilidad del otro.
no tienen identidad, o la identidad se truncó en el momento en que se instauró el trauma. Entonces esa búsqueda continua de el yo soy, quién soy yo, para dónde voy, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es mi proyecto de vida, cuál es el propósito de vida, cuál es la meta, cuáles son los resultados de esta meta, cuáles son los objetivos, es a veces difícil para ellos. Entonces, en la medida en que ellos estabilicen todas estas emociones, o reeduquen las emociones, van a poder tener toda esa estructura que se necesita para saber estar en el presente, y no que estén en el pasado y no estén en el futuro. Es una de las, señales que uno puede decir, ¿por qué un muchacho de 14, 15, 16, 17, 20, 25, 30 está hablando de cosas que pasaron antes de los 5 años o antes de los 6 años y me culpa de cosas que pasaron antes de los 5 o 6 años? ¿Ya? Y enseguida va con su euforia a decir, yo voy a ser capaz, yo voy a ir para hacer, yo voy a hacer, y a la hora del té no hace nada porque no está en el presente. Ok, por acá nos dicen, doctora, por favor, yo hablo y trato muy mal, por eso mi hijo de 7 años ha copiado lo mismo y habla mucho lisuras fuertes en casa y en el colegio. Por favor, ayúdeme con su orientación. Es necesario ir a terapia psicológica. Es necesario la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque recuerde que es que los niños vienen con un aprendizaje cero. Y todo lo aprenden dentro de ellos, o sea, hay unos constructos que ellos van a empezar a adquirir dentro de ese ambiente familiar o el ambiente donde ellos se mueven. Y ellos, si el adulto actúa de esta forma, habla de esa forma, cree el niño que así es el mundo, ¿ya? Entonces ellos lo que hacen son repetir modelos, repetir modelos de crianza. Pero para que ese modelo de crianza pueda usted ayudarle a que no continúe más, la que debe cambiar es usted. Hay que ir a terapia. Ok, por el WhatsApp nos llega un mensaje. Buenas tardes, me gustaría saber qué tipo de apego desarrollan los niños con TLP y si es posible enseñarles el apego seguro. Gracias. Lo que pasa es que, muy buena pregunta, pero usted está haciendo una pregunta para personas no TLP. ¿Ya? Es una de las confusiones que la gran mayoría de los profesionales a veces tenemos. ¿Ya? El apego no es lo mismo, el apego seguro de una persona no TLP a lo que la persona con trastorno límite de personalidad se vio entre ese peligro extremo que no es apego. Ellos no están viviendo apego, no tienen apego inseguro. No, por favor, no lo confundamos. Ellos lo que tienen es que sus emociones, o sea, es como cuando uno tiene una biblioteca totalmente organizada y de pronto algo o alguien tira todos los libros al piso y hacen todo un desmadre, todo un desorden, ¿sí? Exactamente pasó eso. Nosotros podemos organizar los libros, nos vamos a demorar, pero podemos organizarlos. Para poder organizar las emociones de una persona con trastorno límite de personalidad necesitamos terapia y necesitamos aprender de ese lenguaje que nosotros no los entendemos, pero tranquilo, es que ellos tampoco nos entienden a nosotros. Entonces, cuando tú hablas de apego seguro, no es así. No es lo mismo. Un apego seguro es, lo primero que necesitan ellos es encontrar su zona segura, no apego seguro. Miren, es totalmente diferente. Ellos lo que necesitan es una zona, retornar a una zona segura, que se le arrebataron esa zona segura con el trauma. Mientras que otra cosa es el apego seguro de una persona no TLP o de cualquier otro trastorno que no sea TLP. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, doctora, tengo muchas lagunas mentales, se me olvidan muchas cosas. ¿Cómo puedo recordar o por qué pasa? Es que
cuando tú preguntas y preguntas solamente al final, más no me estás diciendo si es que cuando estás en una crisis de ira, enojo, rabia, miedo, pánico, es necesario que me digas en qué momentos es que se te olvida, porque ahora bien, si ves que estás en esta cotidianidad, no tienes ira, no tienes enojo, no tienes tristeza, no tienes ansiedad y se te olvidan las cosas, es porque no estás en el presente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer terapia con un especialista en borderline para que te enseñe a vivir el eterno presente. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, mi esposa tiene TLP y su psicólogo es psicoanalista, ¿le sirve esa terapia? No, no le sirve. Ok. Por el Facebook nos dicen, muchas gracias. Aprovecho por si hay tiempo para responder. ¿Cómo actuar cuando no van a la terapia? Simplemente por no querer ir. Siempre nos dicen que hay que poner límites y si lo que va a hacer, por ejemplo, con qué debe hacerse responsable de ir a terapia por su bien y porque implica que pierda una sesión que repercute también económicamente, porque hay que abonarla y no asiste. ¿Hay que enojarse o no? Gracias por compartir, me parece excelente la pregunta. Usted habla con una persona no TLP, usted se está dirigiendo a una persona no TLP. La persona con trastorno límite de personalidad, créame que no entendió sus palabras. Aún más, creo que se pudo haber sentido atacada o se siente atacada cada vez que usted le dice esas cosas. Porque usted está hablando desde usted, para usted y con usted. ¿Ya? Entonces, para que él pueda asistir a terapia, no lo insista. Haga usted la terapia. Lo que está invirtiendo en él, que no le está favoreciendo ni para su parte de crecimiento emocional, ni su reeducación emocional, hágalo por usted. Hágalo usted. Y créame que haciendo usted la terapia y aprendiendo todo este lenguaje emocional y que pueda tener la empatía compasiva con su hijo, va a avanzar muchísimo más que obligarlo a ir a terapia y echarle cantaleta y cantaleta que a ellos no les importa. Es que a ellos no les importa el dinero, que es que yo trabajo mucho y yo voy por el dinero, sí, pero observen en qué, si tienen organización financiera, ¿sí? Muy pocos personas con trastorno límite de personalidad tienen organización financiera, ¿ya? Son muy pocos, porque la gran mayoría son compradores compulsivos. Entonces, más fácil, usted vaya a terapia, no gaste más tiempo y dinero en su hijo, hágala usted. Ok. Por acá, por el TikTok nos dicen, doctora, el TLP se puede confundir con autismo, puede haber comorbilidad, ¿cómo diferenciarlo? Para ir terminando. Ok, mira, lo que pasa es que hay diagnósticos parciales, sí. Uno de los diagnósticos parciales es el autismo, el Asperger. Pero ¿qué pasa? Que para las personas con trastorno límite de personalidad, el que sientan la piel de la otra persona sin que ellos lo acepten, quema. Y eso pasa con la persona con autismo. El estar muchas personas cerca a ellos, eso les genera un estado de ansiedad. Exactamente, eso pasa con las personas con autismo, ¿ya? O sea, hay ciertas, digamos, similitudes entre un diagnóstico y otro diagnóstico, pero eso hace parte del trastorno límite de personalidad. Gracias, Dori, por la florecita. Gracias. Ok, por acá nos dicen... yo también tengo iras incontrolables, perdí la custodia de mi hijo por mi ira. Ok, haz terapia, por favor. Haz terapia. ¿Cómo puedo saber si tengo TLP? He ido a terapia, a psiquiatra, pero nunca me dan respuestas. Vea donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y él te lo dice. Ok. Luego nos preguntan por acá. ¿Cómo hacer si mi mamá también está enferma y mi papá nunca está? No entiendo.
Ok, vayan realizando sus inquietudes un poquito más, ¿cómo les digo? Claras. Un poco más claras sus inquietudes. Ya respondimos la de la esposa. Ese sí. Bueno, perdí la custodia de mi hijo por mi ira. Tengo TAC y TLP, pero soy funcional. ¿Es común eso? Sí, hay algunas personas con trastorno límite de personalidad que son funcionales. O sea, cuando estamos hablando de funcionales es que tienen rutinas laborales, claro que sí. Pero también puedes ayudarte con una terapia, con un especialista del borderline y además con técnicas terapéuticas para que el TDAH, por favor, o sea, puedas controlar, reeducar y sanar. Y sanar. Ok, para ir terminando por acá preguntan. Doctora, ¿cómo podrían las mamás manejar la culpa? La culpa, las mamás pueden manejarla. A ver, si es la culpa, porque como el tema es ¿qué pasó conmigo? ¿Qué hice que mi hijo tuviera TLP? Esa ya está resuelta. Pero si la culpa es porque los hijos la culpan, también entonces es necesario que entres a terapia con un especialista en borderline para que te enseñe el lenguaje emocional de tu hijo o de tu hija y además ayudarle a hacer la contención emocional que es necesaria para que ellos vayan avanzando en su edad psicológica a la edad cronológica. Ok, la última pregunta. Mi hijo con TLP a sus amigos sí abraza, pero a mí nunca me quiere abrazar. ¿Por qué? Ni que lo abrace. Es normal. Es que cuando usted pregunta qué es normal, está preguntando desde usted. Entonces, si yo me dedico a darle una respuesta a una persona no TLP, sin tener hijos TLP, le digo, no, eso no es normal. Sí, eso sí es normal. Entre los hijos con trastorno límite de personalidad que culpan a la mamá o creen que lo culpan y que nosotros somos responsables de un montón de cosas que son tan incoherentes a veces, que ellos mismos hacen que no quieren estar con nosotros, pero también tiene muchísimo que ver el lenguaje o la comunicación que yo tenga con ellos, porque si yo tengo el lenguaje como tú estás diciendo, es normal que no me abrace, que abrace a la gente de la calle y sea luz de la calle, oscuridad de la casa. Para las personas con trastorno límite de personalidad, sí, pero para usted entender este lenguaje es necesario entrar a terapia y aprender este lenguaje. Bueno, le doy las gracias por los seguidores que estuvieron hoy acá. Gracias por los regalos que nos hicieron hoy. Y nos vemos en un próximo tema. La próxima semana, por favor, envíen también, por favor, qué temas quieren que hablemos el próximo jueves. Muchísimos éxitos.